Nuevamente, muchas gracias por su presencia en el marco de este tercer seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Vamos directamente al conversatorio denominado Retos del Profesional de la Información en las Bibliotecas del Ámbito Jurídico. Me permito presentarles a todas y a todos ustedes al director de la Biblioteca, Melchor Ocampo, del Senado de la República, 63ª Legislatura, el doctor Ricardo Montes Gómez. Saludamos la presencia del Coordinador General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Marco Antonio Zavala Redondo. Con el mismo agrado saludamos al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Agradecemos ampliamente la presencia de la consultora en Bibliotecología y Gestión de la Información para el Centro de Consulta y Documentación Norma Corona Sapien de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la maestra María del Rocío Galindo Ortega. Para moderar este conversatorio se encuentra con nosotros el director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Secretaría de Educación Pública, el maestro José Mariano Orozco Tenorio. Antes de ceder el uso de la voz al moderador de este conversatorio, me permito dar lectura a una breve semblanza. Es maestro en biblioteconomía por la Universidad de Texas en Austin, con estudios de doctorado por la Universidad de Denver, licenciado en Letras Españolas por el Tecnológico de Monterrey, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas, diplomado en Organización y Métodos de la Universidad de Alcalá de Henares, diplomado en Derecho del Trabajo por el ITAM, diplomado en Derecho Internacional del Trabajo por la UNAM. Ha dirigido diversas bibliotecas de universidades privadas y públicas como las del ITAM, la UAM Iztapalapa, la FES Iztacala de la UNAM, la de la Facultad de Derecho de la UNAM, la de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Documentación de la Secretaría de la Presidencia, el Museo Biblioteca Pape, entre otras. Tiene alrededor de 60 artículos publicados en revistas y 4 libros. Ha dirigido y editado 5 revistas y ha sido asesor en varias bibliotecas y archivos. Tiene usted el uso de la voz. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y muchísimas gracias también a los ponentes de esta mesa que me complace moderar, sobre todo por el tiempo dedicado, porque creo que con las preguntas que formulamos y con el conversatorio que vamos a realizar en esta sesión, los pusimos a trabajar un poquito. Les pido una disculpa por el tiempo que tuvieron que invertir. Sobre todo hay por ahí 1 o 2 preguntas un poquito más técnicas que seguramente tuvieron que dedicarle un poquito de más tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Yo estoy seguro que va a ser muy enriquecedora, sobre todo la mesa y la experiencia de todos ustedes. Me voy a permitir muy brevemente, y les pido una disculpa también a los ponentes porque tienen un currículum muy grande, me voy a permitir presentarlos muy brevemente, una pequeña semblanza de cada uno. No voy a respetar el programa para sobre todo corresponder a las damas primero, ¿no? Entonces, nos acompaña María del Rocío Galindo Ortega, licenciada en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también maestra en Administración de Organizaciones por la Facultad de Contaduría y Administración de la misma institución. Trabajó en la UNAM en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, sobre todo en el campus de Juriquilla, también en la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Coajimalpa, como titular de la sección de servicios especializados. Colabora actualmente en el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como consultora del Centro de Consulta y Documentación. Ha impartido talleres, cursos, pláticas, ha participado en eventos académicos, sobre todo sobre normas, patentes, desarrollo de habilidades informativas, obtención y recuperación de documentos, indicadores, bibliometría, gestores bibliográficos. Es asesora independiente
de diversas instituciones educativas sobre recursos electrónicos. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, que para nosotros es un honor que nos haya aceptado y esté con nosotros, dado su nuevo nombramiento de tanta responsabilidad. El doctor Francisco Javier Acuña es licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Acuña, como ya todos lo conocemos, es autor de diversas publicaciones, de diversos libros sobre transparencia electoral, derecho a la información, datos personales, acceso a la información. Es columnista ocasionalmente también en el periódico Excelsior y El Financiero. Fue coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral, en la sede de la reunión, del 2011 al 2014, y rindió protesta como comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, entonces se le llamaba IFAI. Hace apenas un mes es el presidente comisionado de dicho instituto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Marco Antonio Zavala Redondo, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. En marzo de 1994 ingresó también al Tribunal Federal Electoral. Ya aquí en el tribunal se ha desempeñado como secretario general de Acuerdos de la Sala Superior y magistrado adscrito a la Sala Regional de Monterrey. Actualmente ocupa el cargo de Coordinador General de Asesores. Ha participado también, obviamente, en múltiples eventos y académicos, seminarios, coloquios, diplomados. Ha participado también como profesor de las maestrías y de la licenciatura, tanto en la Facultad de Derecho de la UNAM como en la Escuela Libre de Derecho. Es académico también de la Universidad Panamericana, el Centro Universitario México y también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro Zavala, muchas gracias. Y nos acompaña el doctor Ricardo Montes Gómez, doctor en bibliotecología, graduado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro también de la misma especialidad por la misma institución. También tiene una maestría en Derecho Constitucional por la UNAM, licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, muy buena escuela esa, por cierto. Posee diplomas universitarios en Derecho y Administración Parlamentario por la Universidad Iberoamericana y por el ITAM. Su desempeño profesional, desde hace muchos años ya está en la Cámara de Senadores, pero también colaboró en la Secretaría, en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde fue jefe del Departamento de Desarrollo y Colecciones, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. En la misma Secretaría de Educación Pública se desempeñó, afortunadamente para la escuela, como profesor en la misma EMBA, en la misma Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Ha sido integrante del programa de intercambio con los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del cual tuvo la oportunidad de visitar diversas instituciones. Muchísimas gracias, doctor Montes. Muy bien. Pues como ya es costumbre en este tipo de mesas, nosotros hemos planteado una serie de temas, de preguntas dentro de un tema común. Y los participantes, los ponentes, tuvieron la oportunidad de investigar un poco sobre este tema, o un mucho, sobre todo con su experiencia y su trayectoria y conocimientos que tienen. El tema de la mesa específico se menciona como retos del profesional de la información en las bibliotecas del ámbito jurídico. Y como sabemos, el tema de la reunión en general son las bibliotecas jurídicas como medio de difusión de la cultura constitucional. Bueno, pues definitivamente una mesa muy ad hoc, sobre todo por la conmemoración de los 100 años de la Constitución. Entonces es muy apropiado el tema. Le pusieron aquí
en el título, el profesional de la información. Bueno, ¿qué es profesional de la información? Pues obviamente es un término genérico. Bueno, ¿qué es lo que entendemos que hace este profesional de la información? Que por cierto se oye muy bonito, sobre todo para conquistar muchachas, sí funciona. De hecho, mi esposa yo la conquisté así, cuando me preguntó mi suegra, bueno, ¿y usted qué es? Bueno, pues yo soy científico de la información. Pues quién sabe qué es eso, pero se oye muy bien. Entonces, pues un tip por ahí para la gente, pero sí funciona. ¿Quién sabe qué es? Pero bueno, funciona, ¿no? ¿Quién sabe qué es profesional de la información? ¿Quién sabe qué significa científico de la información? Pero sí funciona. Bueno, llámesele como se le llame. Llámesele como bibliotecario, bibliotecólogo, bibliotecónomo, gestor de la información, también, quién sabe qué es eso, pero también gestor de la información, científico de la información, archivista, archivónomo o inclusive archivólogo. Bueno, no vamos a ponernos a discutir, porque no es el tema, no vamos a ponernos a discutir la denominación, pero como término genérico estamos hablando de un profesional de la información. Bien, en el caso de las bibliotecas jurídicas, pues así como hay también redes de bibliotecas médicas, redes de bibliotecas especializadas sobre todo en agronomía. Bien, en esta mesa específicamente, y dado precisamente los 100 años de la Constitución, básicamente con mayor razón se justifica el hablar sobre las bibliotecas jurídicas. Bueno, pero aquí tenemos también un problema que tenemos que distinguir desde un principio. Cuando hablamos de bibliotecas jurídicas, bueno, estamos hablando de bibliotecas especializadas. Sin embargo, el problema, por ejemplo, con cómo clasificar, cómo ubicar a las bibliotecas universitarias centrales de las universidades, en donde obviamente tienen una parte también de acervo jurídico. ¿Las estamos involucrando también? Bueno, o nada más exclusivamente a aquellas que son estrictamente jurídicas. Entonces necesitamos también delimitar este ámbito de bibliotecas jurídicas. Bien, yo creo que los bibliotecarios o los profesionales de la información no se pueden quedar precisamente al margen en estos eventos conmemorativos de los 100 años de la Constitución. Y por eso también, pues de manera muy oportuna, agradecemos a los organizadores que hayan tocado este tema. Bien, el tema específico habla de retos. Bueno, pero antes de hablar de retos, yo sí quisiera pedirles a nuestros ponentes que nos hablen un poquito sobre cuál debe de ser el papel de ese profesional de la información en la difusión de la Constitución. Yo creo que en términos generales, en todas las bibliotecas y en todos los archivos y en todos los servicios de información, deberíamos de tener un rol decisivo en difundir la Carta Magna entre toda la población. Pero específicamente, ¿cuál es ese papel que debe de tener el profesional de la información para difundir, para contribuir en la difusión de la Constitución? Y le pedimos, pues seguimos con las damas también, le pedimos a la maestra Galindo, por favor, que nos platique un poquito. Sí, bueno, buenas tardes a todos y les agradezco mucho el que estén aquí y bueno, también gracias a las autoridades por hacerme esta invitación. Bueno, en primer lugar, yo considero que existen 3 aspectos importantes que debe jugar o debe tener el rol del profesional de la información. En este caso, son conocimientos técnicos en la administración del conocimiento, habilidades informativas que nos van a permitir apoyar la localización de la información útil y oportuna para el usuario y, bueno, actitudes como la ética y compromiso profesional con la institución que emane. Yo diría que sería el profesional de la información como un consultor o como un corredor de la información. Si recordamos, básicamente ya no debe ser como un profesional de la información tradicional, sino ya con el advenimiento de las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información,
y de la comunicación, pues ya realmente tenemos todo lo que son las redes sociales y académicas. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de estas barreras que se van imponiendo, porque justamente los especialistas en sus áreas, pues justamente nos van dando como que toda esa pauta para nosotros ir avanzando de esta manera y ir de la mano con ellos, ¿sí? Entonces creo que sí es importante ir más allá y por eso lo considero como un consultor o como un corredor de la información. Gracias. Doctora Cuños, si es tan amable. Muchísimas gracias. En intervención inmediata, pero yo quiero que me permitan una licencia de amistad con esta casa entrañable a la que cada vez que vuelvo, pues bueno, es inevitable referirme con ese mismo aprecio, porque ese es de vida y de lealtad en el camino y en el tiempo. Agradecer además la oportunidad de contemporizar en esta mesa con compañeros y amigos que han hecho en mí, bueno, a lo largo de la trayectoria, muy significativas sugerencias y observaciones. Me refiero desde luego con cariño a Marco Antonio Zavala, que en su momento fue cuando yo tuve la oportunidad de estar por acá, era mi jefe, porque él era el coordinador general, era el secretario general de acuerdos de este tribunal, y con él vimos muchísimas veces asuntos que tenían que ver precisamente con los acervos de la gran biblioteca de este tribunal y con las cuestiones relacionadas con los archivos. Marco Antonio, tú has sido un erudito, un conocedor y un bibliófilo incansable. ¿Quién mejor que él para estar en esta mesa de parte del tribunal por una disposición que el tiempo permite de contemporizar? Y por eso lo digo. Agradezco la gentileza del magistrado Felipe Fuentes, magistrado presidente en funciones de este tribunal, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tuvo la gentileza de recibirme y de acompañarme con mucha gentileza hasta hace unos minutos en la antesala de esta mesa. Desde luego agradecer con aprecio a los compañeros de mesa, especialmente desde luego a María del Rocío Galindo, a José Mariano Orozco, las gentilezas de la presentación y la oportunidad de compartir con Ricardo Montes, quien nada más y nada menos es el responsable de los servicios de biblioteca del Senado de la República. Lo comentábamos aquí a voces cuando se hacía la emisión, decía él, no, pues los de los órganos constitucionales autónomos. No, le digo, mi nombramiento viene del Senado. Los padres senatoriales, siempre lo digo, son y merecen un reconocimiento especial, y el Senado de la República ha alcanzado una centralidad impresionante en la República, siempre por ser la Cámara Alta, pero especialmente en estos tramos recientes de la vida nacional. El Senado ha sido la Cámara que ha generado y ha propuesto iniciativas de transformación determinante en la vida pública de este país. Punto de partida, desde luego, la Cámara de Diputados ha conciliado y ha aprobado las mismas, y al fin de cuentas es el Poder Legislativo. Pero bueno, en esta conciliación de oportunidades, y desde luego con María del Rocío, una experta en estos temas, quiero traer a la memoria, ya que se mencionó en mi currícula, mi origen de universitario, sí, en la Universidad Regiomontana de Monterrey. Hace 35 años, justo en este 2017, que yo llegué a Monterrey, yéndome de Zacatecas a estudiar allá mi carrera, y como fui becario por calificaciones y por trabajo, fui asignado los primeros meses a la biblioteca Melville Dewey, que era la biblioteca que había fundado ahí el rector Agustín Basabe Fernández del Valle, padre de Agustín Basabe Benítez, conocido por muchos, destacado intelectual y miembro del Partido de la Revolución Democrática, pero sobre todo lo digo porque yo tuve la oportunidad de acrisolar en mi pues todavía juventud, hace 35 años, puedo asegurarles que era muchísimo más joven que ahora, que ya no lo soy porque he perdido con el tiempo esa lozanía de la juventud más viva. Pero entonces tuve la oportunidad de comprender en su exacta dimensión el valor de la biblioteca, de una biblioteca que en ese momento, pues como toda biblioteca, plantea una visión omnicomprensiva del conocimiento, y me tocaba a mí, sobre todo, prestar los libros a los estudiantes en una época que no era digital
y en la que nadie usaba Wikipedia ni acudía a las bendiciones del Google para, como buscador universal, conseguir de inmediato datos frescos e importantes para cumplir una tarea. Me tocaba atender, era una universidad privada, pertenecía al Grupo Vitro, que no era desde luego una universidad masiva como la UNI, allá de Nuevo León, y también esto viene a cuenta porque Marco Antonio fue magistrado de la Sala Regional de Monterrey, y aunque Monterrey se sufre por el calor sobre todo, se gana en el tiempo de una manera inexplicable para muchos y se mete en el corazón. Esos años venturosos y esos meses largos que cumplí al servicio de la biblioteca me hicieron entender y dimensionar en su exacta dimensión, ya les decía, el valor de los libros, porque no solo al prestarlos con entusiasmo y buscarlos, sino al guardarlos. Por las tardes, noches, cuando me tocaba guardar los libros, acababa desvencijado, porque además entonces no estaba robusto y arropado por los años que me han dado volumetría, sino que entonces era yo bastante esbelto, flaco por demás, y entonces guardaba con bastante dificultad los libros, algunos enormes, obsequiosos por los autores que en ellos tanta información colocaron, y me tocaba guardarlos. Pongo este ejemplo, perdónenme la licencia, pero es la mejor manera de rendir tributo a las bibliotecas, el haberlas vivido, el haber estado. Marco Antonio, que llegó a este tribunal muy joven, junto con otros que ahora son también magistrados y altos encargados de esta institución, eran famosos y reconocidos desde muy temprana edad por su sabiduría y por buscar en la biblioteca, en la majestuosa biblioteca de este tribunal, horas largas, de noches largas, que se hacían cortas por la asidua lectura y por el entretenimiento sabio y, hay que decirlo, enamorado del conocimiento. ¿Qué mejor manera este tribunal de honrar a la red federal de bibliotecas, Red Nacional de Bibliotecas, porque ha sido este tribunal un pionero, un contribuyente verdadero, con una construcción que en acervo para muchos es, y se dijo mucho tiempo, el centro de documentación, porque se debe decir sí, pero es que es especializado en lo electoral, y esa fue la razón que hizo que durante largo tiempo se discutiera. Creo que volvimos a biblioteca, después de un largo proceso de discusión en la materia en la que se dijo sí, pero la biblioteca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es omnicomprensiva en las disciplinas que tienen que ver con el derecho público y en la que se encuentran fondos antiguos que son una belleza y en las que siempre, y lo puedo decir porque me tocó ir a la FIL cada año y acompañaba a Marco Zavala, que era el enviado por los magistrados, porque le confiaban plenamente esa insaciable capacidad de conocimiento que lo hacía escoger desde luego las mejores obras para formar el acervo. Perdón, y ya me gasté los momentos de mi primera intervención, espero haya otra, pero cuando menos honro el punto diciendo que creo que entendí lo que es ser bibliotecario, al menos postizo, porque no lo soy de oficio, pero me tocó reconocer el trabajo de los que sí lo eran. Perdón, abusé, gracias. Muchas gracias. Maestro, por favor. Yo muy rápidamente, ¿no? Agradezco también al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera su compromiso pues con la producción, reproducción y divulgación del conocimiento, ¿no? Especialmente por la organización de este evento, y también, por supuesto, a don Arturo Ruiz Culebro por la invitación de estar aquí en esta mesa, en este conversatorio, en el que pues, tengo el gusto de conocer, ¿no?, a tres y de reencontrarme con Paco, que teníamos un rato de no hacerlo. Muchas gracias por tus palabras, Paco, ¿no? Ya sabes que el aprecio como amigo siempre estará. Muy rápidamente, yo traía articulada mi intervención para esta pregunta pues, con el encabezado de que el profesional de la información es fundamentalmente, partimos de que es un gestor de la información, pero ya la maestra Galindo me desbarató porque ella sí conoce, ¿no?, del tema y dice, no, el profesional de la información no debe ser un gestor de la información. Pero a ver, yo creo que sí, en el sentido de ser un facilitador de la información, ¿no? El propósito fundamental, ¿no?, de estos especialistas es poder facilitar, ¿no?, la información, ¿no? Y fundamentalmente creo que pues, esto puede cambiar en función del público al cual va dirigida, ¿no? Pero en la medida en la que podamos, ¿no?, encontrar eso, ¿no?, lograr eso, ¿no?, especialmente con nuestra gente más joven, con los estudiantes, ¿no?, porque son precisamente ellos, los estudiantes, quienes se encuentran en una etapa
de ir formándose intelectualmente, ideológicamente, ¿no? Y si no tienen una buena experiencia en encontrar la información adecuada, pues puede ir quebrando. O sea, no voy a dar nombres, pero yo sí puedo afirmar que aquellas materias del derecho con las cuales nomás tengo algún distanciamiento acusado, bueno, a lo mejor es culpa mía, pero yo se la atribuyo a los profesores que en esa materia tuve, ¿no? Sin dar nombres a ese propósito. Bueno, pues entonces, ¿y por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante en todo este enclave ese papel del facilitador de la información? Porque antes, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución solemos recordar, ¿no? Su vertiente normativa, ¿no? Los efectos jurídicos para regular las relaciones sociales fundamentales, ¿no? De una comunidad determinada. Pero antes que eso, la Constitución es una manifestación cultural. La Constitución, ¿no? Para que tenga el efecto, ¿no? normativo que pretende que tenga, debe antes de eso lograr un efecto de integración a partir de los valores que postula. Y esos valores solamente se van a propagar y abrazar en la medida en que la gente lo conozca y sobre todo que se identifique con ellos. En última instancia, si queremos verlo en términos casi metafísicos, podríamos decir que el papel fundamental del profesional de la información es conducir, ¿no? a los lectores hacia ese plano simbólico por cuanto hace al entendimiento de la Constitución con estos efectos. Muchas gracias, maestro. Doctor Montes. Muchas gracias, maestro. Yo también quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invitación que me hicieron para participar en esta mesa. Particularmente, por supuesto, agradecer a Araceli Piñeiro, a Vianey García, a Flor Gisela Brito y a Mayra Esperanza Martínez Salvador, el que nos podamos reunir en esta ocasión para referirnos a el papel que tiene el profesional de la información en términos de lo que es la divulgación de la información o de la cultura constitucional. Sobre todo en este momento en el que estamos de alguna forma, digamos que en los postres de la conmemoración de los 100 años de la Constitución de 1917, que independientemente de toda esta situación, pues eso fue una reforma de la Constitución del 57. Que todos los especialistas en materia jurídica pues evidentemente conocen y saben en términos de lo que ha significado el papel de la Constitución como una carta magna que implica necesariamente, como decía el doctor, la posibilidad de establecer cuáles son la parte jurídica y la parte política de este Estado que nos acoge. La pregunta fundamental es ¿cuál debe de ser el papel del profesional de la información en las labores de la difusión de la cultura constitucional? A mí me gustaría, en primer lugar, hacer una diferenciación entre en términos de lo que es una biblioteca jurídica. En México conocemos bibliotecas jurídicas en sede académica, por ejemplo, ¿no? La biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas o de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional son bibliotecas de carácter jurídico. Esto se determina en razón del contenido de sus materiales documentales. Por supuesto, tienen una gama amplia de información vinculada directamente con el derecho en todas sus áreas, ¿no? El derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho penal. Importante es también reconocer que existen bibliotecas en el área gubernamental. La biblioteca de la Secretaría de Hacienda, aunque su, digamos, esencia es o está más vinculada con el asunto de carácter económico, evidentemente tiene una base de información vinculada directamente con todo el aparato, con todo el ordenamiento jurídico relacionado con la economía nacional, por ejemplo. Otra biblioteca de carácter jurídico gubernamental podría ser la biblioteca de la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en donde la información está muy vinculada con el derecho internacional.
que vincula incluso con el Senado de la República en términos de lo que son los tratados y convenios internacionales, que el Ejecutivo conduce esta política internacional y que el Senado de la República ratifica o da su aprobación. Y ahí tenemos otro tipo de bibliotecas, o sea, con este corte de bibliotecas jurídicas, las gubernamentales, las académicas, también tenemos las bibliotecas parlamentarias, que dependen directamente del poder legislativo, el cual está de alguna forma como un gran tema en la propia Constitución cuando se refieren a la división de poderes. El Poder Legislativo, al tener 2 cámaras, tiene un sistema de bibliotecas que es importante mencionar también la Biblioteca del Congreso de la Unión, en donde seguramente muchos han podido llegar a solucionar necesidades de información vinculadas directamente con su práctica profesional en materia jurídica. Otras bibliotecas de carácter jurídico o de especialidad jurídica, yo las encuentro en los órganos autónomos, en el INAI, por ejemplo, en el INE, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenemos bibliotecas especializadas sobre un aspecto específico del área de los derechos, ¿no? Los derechos humanos, por un lado, o en el INAI el acceso a la información que está planteado en el artículo 6º constitucional. O en materia electoral también tenemos esta parte del derecho electoral con una biblioteca jurídica. Y las bibliotecas jurídicas propiamente dichas que evidentemente las podemos identificar dentro de lo que es el poder judicial. ¿Cuál sería el papel del bibliotecario? Me voy a dar prisa. El papel del bibliotecario, como decía el maestro Orozco Tenorio, es preponderante, es un papel protagónico. El bibliotecario, el profesional de la información debe tener un papel protagónico en términos de lo que es la divulgación de la información. Y esta divulgación de la información tiene que ir encaminada con esta idea de la cultura externa y que la cultura interna de los usuarios de las bibliotecas. ¿Qué es lo que hace el mercado editorial o toda la generación de publicaciones? Sobre todo ahora que han estado festejando los 100 años de la Constitución, muchas instituciones han desarrollado, han planteado la necesidad de reeditar obras que son de interés primordial para la comunidad jurídica a nivel nacional. Evidentemente, entonces, el papel del profesional de la información en materia jurídica es un papel protagónico y debe de hacer una divulgación directamente a través de estas bibliotecas, de este circuito de bibliotecas de los poderes para esa comunidad jurídica, pero también para la ciudadanía, y hacerlo de una manera en formatos digitales o promoviendo a través de los catálogos o de boletines de divulgación de información especializada a la sociedad en general. Creo que ese es el papel protagónico que debe de tener fundamentalmente el profesional de la información. Muchísimas gracias, doctor. Respetuosamente sí les voy a pedir a los miembros de la mesa que procuren un poquito ser mucho más concretos. Tenemos como 50 preguntas y vamos en la primera, pues así es que por favor, yo creo que no sé a qué horas avisaron ustedes que iban a regresar a sus casas o a sus trabajos, pero si seguimos así, yo creo que podemos empezar a hablar para decir que vamos a llegar como a las 6, 7 de la tarde, ¿no? Entonces, por favor, si son tan amables de concretarse un poquito más y ser más específicos en las respuestas. Y ahora venimos precisamente empezando con el doctor Montes, de allá para acá, porque la pregunta, precisamente lo que él acaba de comentar, está muy relacionada precisamente con la segunda. Entonces, nada más lo que sí les insisto un poco y respetuosamente es que sean un poco más concretos. Y estamos hablando de bibliotecas jurídicas. Bueno, pero uno de los problemas que tenemos en México es precisamente la falta de estadísticas. Hablamos de bibliotecas médicas, hablamos de bibliotecas de la salud, etcétera, etcétera.
Y ahorita nuestro tema es bibliotecas jurídicas. Bueno, pero ¿alguien sabe cuántas bibliotecas jurídicas hay en el país como tales? O sea, existe un directorio de bibliotecas jurídicas. Por ejemplo, sabemos que existe una red de bibliotecas del Poder Judicial. Bueno, pero también existe una red de las bibliotecas jurídicas, no nada más del Poder Judicial, sino inclusive también privadas. Entonces, sí le queremos pedir al doctor Montes que nos dé su aportación al respecto. Si sabemos, sobre todo, cuántas bibliotecas jurídicas estamos hablando en el país. Sí, gracias. Yo me fui a las estadísticas del INEGI y encontré estos datos. A 2016 tenemos 13.643 unidades de información dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas. De estas bibliotecas se pueden dividir lo que son las bibliotecas especializadas, las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares. Evidentemente, las bibliotecas jurídicas dependen del segmento de bibliotecas especializadas, las bibliotecas jurídicas, quiero decir. De estas 210 bibliotecas especializadas en el país, tenemos que desprender cuáles son las bibliotecas jurídicas. Y lo que hice fue lo siguiente: realmente no hay estadísticas, efectivamente, ahí tenemos un problema de acceso a la información en ese sentido. Pero digamos que si hacemos un estimado, tenemos lo siguiente: tenemos 122 bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, distribuidas en toda la República Nacional. Tenemos 3 bibliotecas del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión. Es importante destacar aquí que la Biblioteca del Congreso de la Unión es una biblioteca de carácter pública con esencia jurídica en materia de asuntos de carácter legislativo. Tenemos 20 bibliotecas aproximadamente del Poder Ejecutivo Federal, que eran estas bibliotecas del sector gubernamental. Tenemos 6 bibliotecas de órganos autónomos constitucionales, ahí está el INAH, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México. Tenemos 50 bibliotecas de instituciones académicas públicas y privadas e institutos de investigación. Por ejemplo, ahí podríamos insertar a las bibliotecas de la Universidad Nacional, las 2 de la facultad, y estas son bibliotecas en universidades privadas y universidades públicas. Toda esta numeralia nos da una cantidad estimada de 201 bibliotecas jurídicas. Ahora, en relación a lo que es el acervo, me imagino que el registro o el número de registros se refiere al número de volúmenes. Estas bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas tienen 80.8 millones de volúmenes. Eso es lo que dice INEGI. Y es lamentable, ¿no? De alguna forma, busqué información de la Biblioteca del Congreso en Washington, por ejemplo, y tan solo en la propia biblioteca estamos hablando de 200 millones de documentos, que son partituras, de todo tipo de información relacionadas, pero tiene además una biblioteca legal o es una biblioteca de carácter jurídico que tiene 40 millones de ejemplares, de volúmenes, ¿no? Entonces, vean la desproporción, hay una brecha importantísima en todo este asunto, ¿no? Entonces, yo creo que es importante sí concientizar a las autoridades, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Cultura y, por supuesto, a estas instituciones de carácter público sobre la importancia y necesidad de incrementar bibliotecas, pero por supuesto mejorar la calidad de los servicios. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que, como pueden ver, el doctor Montes hizo su tarea y nos está orientando con estos números también, ¿no? Entonces, lo agradecemos muchísimo por este trabajo que nos está anticipando. Precisamente por obviar tiempo, yo me voy a permitir pasar a la siguiente pregunta que habíamos formulado, porque esta pregunta va a causar un poquito de alguna controversia. ¿A qué me refiero? Si se fijan ustedes, tenemos en la mesa 2 bibliotecarios de profesión y 2 abogados de profesión, en términos generales. Entonces, tenemos 2 y 2. Entonces, precisamente esto nos permite pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta media complicada en cuanto a qué es preferible para el manejo de las bibliotecas jurídicas. ¿Qué sería preferible?
que sean manejadas por un bibliotecario profesional o que sean manejadas por un abogado? ¿Cuáles serían los pros y contras de uno y de otro? Aprovechando que tenemos 2 y 2. Maestro Zavala, por favor. A ver, yo voy a ser muy breve. En términos de percepción pública, creo que sería mejor un profesional de la información, un bibliotecario o un abogado. Los abogados tenemos muy mala fama. Entonces, cuando menos ahí tendríamos esa gran ventaja, ¿no? Pero ya ahí un poco en serio, yo creo que es mejor que, ¿no?, que sea un bibliotecario, ¿no?, con conocimiento o experiencia en dónde encontrar la información. Yo creo que eso sí sería mucho más útil y eficiente a tener un abogado improvisado de bibliotecario, ¿no? Entonces, sí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Allende, ¿no?, de la buena o mala fama pública que podamos tener las profesiones. Doctor Acuña, por favor. Fíjense, ¿para qué sirve una red de bibliotecas, jóvenes? Porque es imposible que en todas las bibliotecas que existen, siendo muy pocas las que hay en el país para la proporción de 120 millones de habitantes o más, y lo que ya nos decías sobre los números, lo limitado que puede ser el acervo reconocido o documentado de bibliotecas, es porque imposible que haya las joyas, los libros escasos, sobre todo los raros, más los otros que aún siendo más recientes o de emisiones amplísimas son caros y difíciles de conseguir por esa razón, porque por eso se prestan libros entre la red y así también nos prestamos los datos o las palabras. Yo no puedo ya, ni debería, tratar de aquí imaginar o conjeturar algunos datos para tratar de competir con los amigos que han dado las estadísticas frescas y recientes. Como eso decía, creo yo que debe ser un conocedor de la bibliotecología, un bibliotecario. Por supuesto que un abogado puede con el tiempo adquirir muchos de los oficios que el bibliotecario realiza, pero como dijo Marco, yo también creo que zapatero a zapatos, aunque haya muchos que son aficionados prácticos a la bibliotecología, conviene reconocer que la disciplina tiene su espacio y por eso su expertise. Muchas gracias, doctor. Miren qué curioso, los 2 abogados dicen que prefieren un bibliotecario, ahora los 2 bibliotecarios van a decir que prefieren un abogado. Entonces yo no sé qué está pasando, pues ya mejor vámonos, ¿no? Pues, maestra, por favor. Sí. Muchas gracias. Bien, bueno, desde mi punto de vista es indudable que el profesional de la información es el que debe de estar al frente de estos centros de información, como ya lo mencionan los compañeros, sobre todo por las competencias y habilidades que él ha adquirido a lo largo de su carrera profesional. Si bien es cierto que siempre debe existir un trabajo colaborativo, un trabajo interdisciplinario, sobre todo porque, bueno, hay que tener en cuenta que en servicios como son de referencia o de consultoría, pues obviamente un abogado es especialista en sus temas, al igual que en ciertos procesos de la biblioteca. Creo que viene bien contar con la colaboración de un profesional de estas áreas. Entonces, pero sin embargo, sí es importante, dadas las características de un profesional de la información, que esté al frente de estas entidades informativas. Entonces, creo que sí es importante. Muchas gracias, maestra. Doctor Montes. Yo también coincido con la mesa, es importante que una biblioteca, al ser una unidad de información, sobre todo especializada, cuente con la dirección de un especialista en el área, definitivamente. Sin embargo, creo que también es importante que este especialista, en la medida de su propia experiencia, se vaya formando, se vaya, digamos, haciendo de mayor información, de mayor conocimiento sobre el área jurídica, ¿no? Es muy importante que conozca el léxico jurídico, las obras clásicas que los abogados en la academia o en sede jurisdiccional tengan necesidad de consultar. Creo que es muy importante que entonces esta, digamos, posibilidad de que el director de una biblioteca efectivamente tenga todo el conocimiento, todo el bagaje de la disciplina biblioteconómica,
que sea un profesional de la información, que sea conocedor también de los asuntos de las nuevas tecnologías de la información y la manera de difundir de mayor manera para penetrar a su comunidad de usuarios, por un lado, y a la sociedad en general, pero sí debe de tener de alguna forma una formación o una capacitación sobre el contenido jurídico en términos generales, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor. Pues hay un consenso de la mesa sobre la conveniencia de que sea un bibliotecario profesional, pero de preferencia con conocimiento o experiencia en las diversas áreas jurídicas y ramas jurídicas. Bien, y ya que estamos hablando precisamente de lo que son las bibliotecas jurídicas y muy relacionado precisamente con las preguntas anteriores, bueno, tenemos, en México hay muy pocas normas bibliotecarias que se aplican. En la mayoría de los casos estamos aplicando normas extranjeras o normas internacionales, pero normas nacionales tenemos muy pocas. Bueno, ya que estamos hablando precisamente de normas de bibliotecas jurídicas, bueno, existen normas o indicadores al menos para las bibliotecas jurídicas, así como el doctor Montes hizo su investigación, que hizo muy bien su tarea. Entonces, les estamos pensando, por ejemplo, de que, bueno, no conocemos muy bien ni siquiera el número de bibliotecas jurídicas, pero existen normas. Yo sospecho que va a haber una actividad muy importante para la maestra Vianey y para toda la gente de la dirección de la Suprema Corte, y que nos convocaron a esta mesa, en donde si no hay normas, pues alguien les va a tener que corresponder y que tocar esta tarea. Maestra, ¿quiere usted platicar algo? Bueno, al día de hoy yo considero que no existe pues en realidad una normatividad que regule la práctica bibliotecaria y por ende a las bibliotecas. Sin embargo, sí existe una normatividad de carácter administrativo que regula la conformación, por ejemplo, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura, otros esfuerzos que han habido como justamente pues la red de bibliotecas de instituciones de educación superior, la red Amigos y del propio Poder Judicial, pero en este caso pues creo que corresponde al control bibliográfico regional o nacional, como es en este caso la Biblioteca Nacional, pero como vemos pues es un tipo subgéneris, ¿no? Realmente no es autónoma, está inserta en Ciudad Universitaria, pero bueno, creo que no, en mi punto de vista no lo hay. Gracias, maestra. Si la respuesta es negativa, de que no hay normas, entonces la pregunta es, ¿a quién le corresponde hacer estas normas, doctor? Perdón, pero para que parezca que tantito tarea hice, no puedo contradecir, por supuesto, desde luego a las compañeras, pues son quienes viven del oficio y lo saben mejor. Pero bueno, la Ley General de Bibliotecas, ¿no?, del 88, que fue reformada apenas en 2015, pero hay que reconocerlo, y es una pena, es la oportunidad. Somos un país que lee muy poco, lee muy poquito, y eso se refleja en el número exiguo o escaso de bibliotecas. Y eso también se revela quizá en la falta de una legislación, como ya lo decía Rocío, pues extensiva, adecuada. Hay un aspecto que conviene incorporar a la legislación necesaria, que es también la ubicación correcta y adecuada de las bibliotecas, por el peso de los volúmenes, sobre todo cuando seguimos pensando en las bibliotecas como esos acervos de voluminosos volúmenes, de amplios volúmenes, sobre todo de esos empastados y de esos libros que son joyas, y otros que la reciente calidad y las cualidades de los emisores, de las agencias que desde luego las editoriales se esmeran una tras otra en buscar siempre el más bello y el más adecuado volumen, pensando en los libros pues
vistosos y bellos, que también en eso hay todo un asunto que ver. Bueno, las bibliotecas son pesadas, porque han de estar ubicadas en un sitio que permita su visita, que favorezca su visita por iluminación, etcétera. Sobre eso conviene que haya normas y directrices, más allá de la ley general que regule, que haya de las instituciones esto. Las instituciones se miden por sus bibliotecas. Todavía se llora en el mundo el incendio atroz de la Biblioteca de Alejandría en el siglo V de esta era. Es uno de los símbolos del desprecio más evidente al conocimiento y al saber, desprecio interesado, maligno, pusilánime, al conocimiento y al saber visto así. Los sitios que más representan el culmen, el cenit del conocimiento de las civilizaciones se reflejan en bibliotecas, y nadie de nosotros podemos ser ajenos a las casas de la cultura jurídica de la Corte con sus formidables bibliotecas, acogedoras, invitantes, siempre un deleite poder ir a verlas. Entonces digo, yo agrego estos elementos para poder justificar que, aunque sea de manera liviana, pudimos haber hecho tarea. Muchas gracias, doctor. Maestro Zavala. Yo nada más comentaré algo muy preciso, ¿no? En relación no tanto con las normas, sino con los indicadores, ¿no? A ver, los indicadores que podemos construir tienen que ser en función de las finalidades, metas u objetivos, ¿no?, que tenga la unidad de información, y no necesariamente van a ser los mismos en cada caso, ¿no? Entonces, pues, en función, ¿no?, de las metas, ¿no? A ver, si lo que se quiere es promover lectura, pues uno de tus indicadores es cuántas visitas tuviste, cuántos libros se consultaron, ¿no? Y eso pues corresponde, ¿no?, construirlos, ¿no?, pues a los especialistas, pero también a los usuarios. O sea, no podemos construir los indicadores sin tomar en cuenta a los usuarios. Muchas gracias, doctor. Yo aquí me permitiría hacer una diferenciación otra vez en términos de lo que es una normatividad técnica y lo que es una norma jurídica. Tratándose de normas jurídicas, en México existe la Ley General de Bibliotecas, por ejemplo, en donde desarrolla dos subsistemas del Sistema Nacional de Bibliotecas. El sistema de bibliotecas públicas, que veíamos hace un rato, anda alrededor de 7,000 y tantas bibliotecas. Este dato va a ser importante recordarlo en algún momento. Y también el sistema de bibliotecas, que es el de las escolares y el de las especializadas. Entonces, sí hay parámetros normativos de carácter jurídico. Por supuesto, esta diferenciación establece que para que haya una ley, pues evidentemente debe participar el Poder Legislativo, ¿no? Es como se le da legitimidad a la ley. Hablando de normas técnicas, bueno, pues tenemos toda una gama impresionante de sistemas de clasificación, formularios para la catalogación, formas de indización. O sea, el bibliotecario desde hace mucho tiempo utiliza estos esquemas que le permiten organizar la colección. Esto es, por supuesto, una tarea de carácter técnico. Tenemos, por ejemplo, el sistema de clasificación de Dewey o el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso en Washington, ¿no?, que también tienen particularidades muy específicas. A últimas fechas ha aparecido en 2009, las directrices para bibliotecas parlamentarias. Recordemos que una biblioteca parlamentaria se puede considerar como una biblioteca jurídica, ¿no?, porque esencialmente es la que va, digamos, desarrollando inicialmente una iniciativa de ley y finalmente hasta que se convierte en ley, debido a todo el proceso legislativo que está planteado en la Constitución. Entonces tenemos estas directrices para bibliotecas parlamentarias y también tenemos directrices para bibliotecas gubernamentales. Efectivamente, como decía el maestro Orozco, son emitidas por organismos de carácter internacional que nos llegan a nosotros y que son básicamente lineamientos, son recomendaciones de cómo organizar las colecciones, cómo atender a los usuarios, cómo diseñar nuevos servicios, cómo implementar
mecanismos que nos permitan divulgar la información especializada. También tenemos, por ejemplo, unas pautas para servicios bibliotecarios para reclusos, ¿no? Parecía cosa menor, pero de alguna forma en las bibliotecas del ámbito jurisdiccional llegan muchas veces cuestionamientos sobre pues, cómo llevar a cabo algún proceso de orden penal o de orden civil. Entonces, también es importante este tipo de bibliotecas. Decía el maestro Tenorio, sí, Orozco Tenorio, sí, ¿a quién le corresponde? Yo creo que entonces las normas técnicas le corresponden al bibliotecario, al profesional de la información, al que está directamente involucrado con la organización de las colecciones, con la proporción de servicios, ¿no? O mantener satisfechas las necesidades de información de los propios usuarios. Es importante destacar en este ámbito de las normas técnicas el importante documento que desarrolló la Corte, que se llama, es importante porque es el tesauro jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se realizó en 2010 y forma parte de todo el acervo de normas técnicas que está utilizándose ya, incluso se puede visualizar a través de Internet. Básicamente esa es la propuesta. Bien, muchísimas gracias. Pasamos a la última pregunta. Vamos a formular una última pregunta en donde estamos combinando algunos de los aspectos. Aparentemente lo que queda muy claro es que específicamente para bibliotecas jurídicas no hay unas normas como tal, pero habría una tarea que realizarla. En el ámbito jurídico hay muchísima información publicada, hay mucho libro, hay mucho texto jurídico, hay revistas también, más extranjeras que nacionales, pero también hay revistas. Y curiosamente, una buena parte del mercado, no voy a hablar de nombres por razones obvias, pero una buena parte del mercado editorial en materia jurídica está casi no monopolizada, pero sí dirigida por una editorial en particular que todos conocemos, una editorial que ha hecho un muy buen trabajo para todos los abogados. Esta combinación de que hay mucha literatura, pero además también hay principalmente una editorial mayoritaria. El problema que se presenta es que esta editorial mayoritaria, la queja que hay de los alumnos, la queja que hay de los estudiantes, es que es muy lenta en contemplar los nuevos formatos electrónicos. Se sigue publicando mucho, pero no en formatos electrónicos o bien en formatos disponibles para consultar en el iPad o en móvil o en celulares inclusive. Lo que es la legislación sí, pero lo que es la doctrina no. Muy bien, aquí tenemos precisamente problema y aquí vamos a dar pie a la última pregunta. ¿Cuáles son los retos precisamente que tiene el profesional de la información ante este panorama donde hay mucha literatura, pero tampoco hay poca que atienda estos nuevos usuarios que prefieren formatos electrónicos? ¿Cuáles serían los retos de este profesional al respecto? Doctor Acuña, ¿empezamos? Sí, yo aprovechando, digo, porque sobre ello vuelve a ser, o sea, pues no es competencia, los bibliotecarios nos llevan muchas horas de vuelo en estos temas y dan las mejores apreciaciones técnicas, lo digo, aunque Marco sea un bibliófilo de verdad, de reconocimiento internacional, pero aún así uno no puede dar datos, aprovecho para decir, fíjense ustedes, hay unas reglas que a veces no se cumplen, aunque el bibliotecario las sugiera, las proponga, si el jefe de la institución, si los jefes superiores no las respetan, se pueden ir al caramba, o sea, no se cumplen. Entonces, los préstamos, por ejemplo. Yo recuerdo que se prestaban libros cuando yo estaba en ese sentido de la biblioteca y resultaba que lo acaparaba un bibliófilo que a lo mejor era pertinaz y siempre lo acaparaba. Entonces, si no hay equilibrios, ocurre que también hay inequidad en la consulta derivada de ese tipo de privilegios. Sí hay una gran editora que es entrañable para todos los que nos formamos en el derecho en el siglo pasado.
fíjense cómo digo, en el siglo pasado, tenemos el timbre y el recuerdo que la biblioteca que íbamos formando poco a poco, con libros pues a veces conseguidos, a veces recibidos en herencia, a veces comprados entre los, eran de Porrúa, y así era la biblioteca Porrúa. Pero hoy por hoy, por ejemplo, yo traje algo de datos. Bueno, el Tribunal Electoral ahora publica mucho a través de la editorial digital de las bases de datos de la editorial española Tirán Leblanc. El mismo tribunal con su JUS electoral, Sistema de Consulta y Jurisprudencia, tesis en materia electoral, tiene versión para dispositivos móviles. La Suprema Corte con el Seminario Judicial de la Federación, antes JUS. El INAI, aquí aprovechando la oportunidad, las resoluciones del Pleno y proyecto de biblioteca digital, que es lo que yo propuse con mis compañeros de Pleno, a lo mejor por eso me dieron la oportunidad de ser presidente, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que es la biblioteca digital, y debo confesar con pena, con sonrojo, que la biblioteca que tenemos en el INAI no es una biblioteca, vamos a decir así, a la altura de las necesidades que tiene el INAI para testimoniar o atestiguar, como ya lo decían al principio, el formidable nuevo campo del conocimiento que tiene que ver con la doble dimensión del INAI, el tema del acceso a la información pública y el tema de la protección de datos personales. Entonces, con ello digo que sí, las editoras, algunas han acaparado o por razones de pues, su buen hacer y quehacer, que ocuparon, se volvieron centrales, porque otras no querían o no consideraban prudente o conveniente o no podían emitir buenos libros, y los autores iban todos hacia Porrúa o hacia las que ahora hay, que son muchas más, a pedirles la oportunidad de publicarles sus conocimientos. Por esa razón, creo yo, hubo cierto, se puede decir, empresa dominante en el ámbito de las editoriales jurídicas. Muchísimas gracias, doctor. Conste, yo no dije nombres, el doctor es el que está haciendo nombres. La maestra, por favor. Sí. Bien, yo más bien para complementar un poquito esta intervención del doctor, si quisiera comentar algunos puntos en relación a los retos, bueno, que es en este caso garantizar el abanico de posibilidades de las formas de acceso de la diversidad cultural de los usuarios, ¿sí? También buscar nuevos desafíos y capitalizar nuevas oportunidades que se adelanten a los cambios que impacten a los usuarios y que explore opciones de servicios y programas que además visualicen y usen la tecnología como un medio habilitador de nuevas ideas, productos y servicios de información. Si bien es cierto que la parte tradicional creo yo que no va a desaparecer nunca, sin embargo, ustedes saben que bueno, la tecnología va a pasos vertiginosos y las redes sociales, en este caso el Facebook, realmente ya la mayor parte de la población lo domina, ¿sí? Entonces, así como existe esta red social, yo les comento que en el caso de alguno de los gestores bibliográficos también ya fungen como redes sociales académicas, y es una manera como también de nosotros como profesionales de la información ir como vislumbrando a todas esos abanicos que se van abriendo, todas esas aristas, y viendo cómo vamos a ir también difundiendo, ¿no? Con todas estas formas de almetrías, con estas formas de redes, que sí es importante que nosotros tengamos como esos horizontes más amplios para fijarnos retos más amplios. Muchísimas gracias, maestra. Doctor Montes. Gracias. Yo creo que aquí hay un problema de oferta y demanda. Es decir, en la medida en que, y esto solo ocurre o está ocurriendo, o se presenta de manera más puntual en bibliotecas jurídicas en sede académica, en donde los estudiantes evidentemente son millennials, ¿no? Digamos, esta generación que viene utilizando iPads, el propio teléfono inteligente, ya te permite bajar información en PDF, por ejemplo, ¿no? Puedes tener en ese momento libros digitalizados en tu propio teléfono celular.
Sin embargo, insisto, yo creo que la tendencia en la oferta y la demanda está marcando hacia lo que es la digitalización. Y dentro de poco, evidentemente, se va a concientizar la industria editorial en general respecto de la necesidad que tiene no solamente la academia, sino la comunidad jurídica propiamente de nueva información, no solo la legislación, sino información doctrinaria, ¿no? Información que fundamente o información de investigación. Aquí también lo importante sería rescatar que a últimas fechas hay consorcios de información como en el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, de Ciencia y Tecnología, el CONRICIT, es un esquema de colaboración interuniversitaria que permite el acceso a fuentes de información, a bases de datos especializadas como Bilex, por ejemplo, que tiene información de alrededor de 144 países, ¿no? Entonces, incluye legislación, textos digitales, libros electrónicos, que valdría la pena que los estudiantes pudieran consultar. Pues básicamente es eso. El problema también que subyace a toda esta idea de la digitalización es la piratería, que en la medida en que los editores pongan un material en la red, en ese momento la información se puede, digamos que multiplicar o exponencialmente, ¿no? Se puede generar una serie de materiales bibliográficos que van a complicar el precio del libro y toda esta situación en términos de lo que es la piratería y los derechos de autor. Muchísimas gracias, maestro Zavala. Sí, yo muy rápidamente. A ver, coincido con don Ricardo, es un problema de oferta y demanda, poco a poco va a ir cambiando esta inercia. Todavía tenemos números muy exiguos, incluso en oferta. No tengo aquí el dato, ¿no? Ya tiene algunos años del Atlas de Infraestructura Cultural de México, donde en bibliotecas públicas solamente 3 de cada 10 ofrecían servicios digitales, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ese déficit. Y por cuanto ha sido, no es culpa de Porrúa o de alguna editorial, creo que es una cuestión estructural, ¿no? del mercado mexicano. A ver, en un reportaje que apareció publicado en el mes de abril, en el suplemento del Reforma, ¿no? Daban cuenta de las ventas de Internet, ¿no? El 70% de las ventas de libros electrónicos se realiza en plataformas digitales extranjeras, ¿no? O sea, eso nos da una idea de cuán reducido está todavía, ¿no? desplegado. Ahora, aquí nada más una breve reflexión para cerrar. O sea, hay mucha información probablemente, ¿no? Pero sí es un problema que estamos teniendo con este acceso a información digital. Mucha información no significa mejor información, ¿no? Desgraciadamente, esta amplitud de acceso está generando también que lleguemos o llegue a nosotros material que no está debidamente cuidado, e incluso los servicios actuales que tienen algunas editoriales, ¿no? Pues yo pago mi edición. Bueno, pues a ver, se publica el libro, pero ese libro no está dictaminado, ¿no? O sea, el valor que puede aportar, o sea, también hay peligros, ¿no? Que hay que sopesar y en este sentido también creo que todos podemos ir pensando en eso. Esto no significa que en el soporte convencional de los libros especializados, de los libros jurídicos, tengamos necesariamente un mejor escenario, ¿no? Nada más aquí yo quiero hacer referencia a alguna pequeña muestra que hizo un amigo mío que fue a dar una ponencia a un congreso sobre educación en Guadalajara hace un par de meses, y él se fue, ¿no? a 3 grandes librerías que están muy cercanas a la glorieta de Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? para ver cuántos libros de derecho constitucional conseguía, de derecho constitucional mexicano, ¿no? que nada más para quedarnos aquí en este contexto de constitucionalismo al que se refiere el título de la mesa y también de estos trabajos. Encontró 11, ¿no? 11 y de calidades muy disímbolas, ¿no? Y algunos de ellos que vienen publicándose desde hace unos 60, 70 años, en algunos casos los autores tienen 30 años muertos, 10 años muertos, entonces también, nada más es una pequeña reflexión.
Muchísimas gracias, maestro. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Vianey nos está viendo ya muy feo. Ya no nos da mucho tiempo de recapitular. Yo lo único que les pido a ustedes es un fuerte aplauso para los componentes de la mesa. Muchísimas gracias. Cuando los jóvenes aplauden con ese énfasis es porque están felices también que estemos cerrando. Y es de verdad una manifestación de gusto. Pero yo quiero decir que tengo que agradecer aquí en presencia a Arturo Ruiz Culebro, que ha sido quien extendió y organizó de parte del tribunal este evento, y la presencia de Yuri Zuckerman. Ellos tienen ahora los encargos que yo en su momento tuve en esta formidable institución, y por esa razón les reconozco, y especialmente a Arturo, que es quien generó la diligencia de invitarnos. Y muchachos, en aquellos tiempos el crimen que se cometía, porque éramos legos todos en ello, era la fotocopia que se conseguía en los libros, se prestaban para irse a reprografiar, y la reprografía, o sea, la fotocopia de los libros, que después, desde luego, concebimos todos penadísima, vino a abrir el campo ahora para los servicios digitales con el consentimiento de los derechos de autor. Agradecemos enormemente la oportunidad y esperemos que pronto en el INAI, y lo digo así, tengamos la oportunidad de continuar este coloquio para que nos ayuden con su auspicio y su buen hacer y quehacer a constituir y a engrandecer la biblioteca digital que queremos tener en el INAI para estar a la altura y conversar institucionalmente con ustedes. Al Senado, Ricardo, desde luego, bueno, a Marco Zavala, el magistrado Fuentes, presidente en funciones, a quien ya agradecí, desde luego a ti también, desde luego a Rocío, y maestro moderador, energía y contundencia, queremos agradecer. Gracias de verdad a todos. Hasta pronto. Agradecemos a la integración de esta mesa por sus valiosas aportaciones. Solicito, por favor, de manera muy respetuosa al director general de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, licenciado Arturo Ruiz Culebro, haga entrega, por favor, de los reconocimientos a nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una foto contigo para tuitear, a ver, que ahora también la manifestación, agradecer aquí al organizador. Muchas gracias. Gracias a todos. Se armó ayer una polémica con un fallo nuestro. A Lucy, María, gracias. Compañeros queridos de esta sala superior y a los jóvenes, los principales. Así. Muchas gracias, licenciado Arturo Ruiz Culebro. Gracias a la integración de esta mesa. Las y los invitamos a continuar con nosotros en la ceremonia de clausura de este seminario. Por su atención, muchas gracias.